Bendiciones, soy el pastor Jesús Díez Silva, sirviendo a mi Señor Jesucristo en el Ministerio Internacional de Estudios, Consultoría y Consejería Bíblica. Quiero en este momento aprovechar este privilegio que gracias a Dios tengo de compartir con ustedes mis apuntes, mis notas, para llevar y tratar algunos puntos de enseñanza bíblica, cosas que espero que sirvan para la edificación espiritual de todos ustedes. Y hoy es sábado 2 de noviembre de 2024. Por mi reloj son aproximadamente 1 menos 20 minutos de este día que Dios nos da. Vamos hoy a estar tratando rápidamente, así muy en breve, en estos 12-15 minutos, algo sobre el evangelismo. Ayer estuvimos asistiendo online a la reunión que nuestra iglesia, Jesús es la Respuesta, del pastor Jimmy Rodríguez, la reunión que hacemos online todos los viernes, donde se habló un poco acerca de arrepentimiento y la fe. Y por supuesto, aquí iba a ser necesario también tocar el tema del evangelismo. Y estuvimos oyendo criterios y me gustaría, estuvimos porque Dios, mi esposo y yo estamos asistiendo a esto. A mí me gustaría hacer algunas puntualizaciones. Vamos a ver, vamos a partir leyendo la Biblia. Y vamos a leer aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 13, y vamos al versículo 47, donde la palabra de Dios dice lo siguiente. Hechos, capítulo 13, versículo 47, dice así: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Luz a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Las naciones no hebreas. Las naciones del mundo, todas las naciones del mundo no hebreas, se conocen como los gentiles. Y estamos puestos para la salvación a los gentiles. Vamos a ver primero que todo que el evangelismo es un asunto del Espíritu Santo. El que va a evangelizar no habla de sí mismo, el que va a evangelizar no inventa nada, el que va a evangelizar sencillamente transmite un testimonio, transmite las palabras de la Biblia, transmite la experiencia personal con Jesucristo y por supuesto lo hace ajustándose a lo que hemos conocido nosotros como el plan de salvación. El plan de salvación no es más que una serie de puntos que, tratados de manera ordenada, pues lleva a las personas a reconocer su necesidad, que eso es lo más importante, su necesidad del Salvador. Y lleva a las personas, el plan de salvación es como un bosquejo, hay distintos tipos, todos efectivos, y el plan de salvación es el que le dice a la persona en qué estado se encuentra, estado de conciencia, en cuanto a su posición con respecto a la salvación, a Jesucristo, a la vida eterna. Porque el evangelismo es un asunto, es una cuestión de vida después de la muerte física. Tiene que ver con dónde vas a pasar la eternidad después de tu muerte física, porque el espíritu no muere, el alma no muere. ¿Dónde estarás tú en esa eternidad después de la muerte física? El evangelismo, pues, es un hecho, es un ministerio, está allí mencionado en Efesios capítulo 4, versículo 11, junto a otros ministerios, el de maestro, el de pastor, en fin, es uno de los ministerios más importantes que existe en la iglesia, porque es el ministerio vinculado específica y directamente con la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa gran comisión es para todos. Todo cristiano o cristiana puede ir y predicar, incluso puede evangelizar. Pero hay una diferencia entre predicar, ya hablar de la palabra de Dios, tratar los temas de la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, es predicar.
Ahora, hay un momento en que técnicamente predicar y evangelizar no es la misma cosa. Ya evangelizar también puede hacerlo aquel que tenga conocimientos, que tenga habilidades, pero el evangelismo, ser evangelista es un llamamiento, igual que el llamamiento al pastorado. El que no sienta ese llamamiento puede en un momento determinado evangelizar, pero en realidad para ser un evangelista se requiere determinada preparación. Vamos a no adelantarnos mucho. Hemos visto que para evangelizar, no es que quiero evangelizar a alguien, es que para evangelizar hay que prepararse con determinados conocimientos, hay que tener determinadas características, desarrollar, si no se tienen, determinadas habilidades. Hay que orar mucho, en primer lugar. El que desee evangelizar tiene que primero que todo orar mucho por aquella persona o aquellas personas o aquella sociedad o grupo social o clase o aquella cultura nueva a donde tiene que llegar a evangelizar, prepararse, conocerla. Entonces hay que orar mucho por eso, hay que ser una persona capaz de desarrollar una empatía con aquellos a quienes se desea llegar, desarrollar una empatía, hay que tener esas habilidades psicológicas de cómo ser yo empático donde llegue. Y hay que conocer el trasfondo de ese ambiente donde yo voy a entrar a evangelizar. O de la persona, el trasfondo vital de la vida de la persona, qué gustos tiene, qué costumbres, para preparar un plan de evangelismo que sea efectivo. Estamos pensando, por supuesto, en que el Espíritu Santo guía y que el Espíritu Santo vence los obstáculos. Pero hay una parte humana que no se puede dejar de lado y que se debe preparar también y que está mencionada allí en el libro de los Corintios, donde dice: en lo que requiere diligencia no seas perezoso. Es decir, la parte que te toca a ti para prepararte, hazla y ve con el respaldo del Espíritu Santo. No se le puede dejar todo a que Dios es todopoderoso, a que el Espíritu Santo lo hace todo, si no, no haría falta iglesia, no haría falta pastores, no haría falta nada de eso, porque el Espíritu Santo lo hace todo. Siendo el evangelismo un llamamiento, hay que ser llamado para ser evangelista. Hay que tener cierta preparación y cualidades psicológicas y personales. Por ejemplo, un evangelista no debe ser penoso. Un evangelista no debe ser miedoso. Un evangelista no debe ser impaciente. Un evangelista no puede ser una persona a quien le guste el sedentarismo, el estar en un lugar y no moverse, no trasladarse. Un evangelista no puede ser una persona inadaptada, de esos que llegan a nuevos ambientes y les cuesta trabajo asimilar el nuevo ambiente y encajar ahí y adaptarse a los nuevos ambientes, a las nuevas formas y condiciones de nuevos ambientes. Un evangelista tiene que poseer la capacidad y habilidad de adaptarse a ambientes nuevos. Un evangelista no puede ser una persona intolerante. Tiene que saber tolerar, tiene que saber compensar las situaciones cuando trate con personas de distintos caracteres, de distintos temperamentos. Es decir, el evangelismo es un llamamiento muy especial. Déjenme decirle que predicar es hablar de mi experiencia con Cristo, de todo lo que Cristo ha hecho por mí, de lo que yo conozco de la Biblia, de cuán bien me ha sido recibir las bendiciones de Dios, cuánto siento en mi vida el apoyo, el respaldo de tener un Dios que me consuela, que me oye, a quien puedo dirigirme. Eso es predicar y brindarle esto a otros como algo muy bueno que yo quiero compartir. Pero el evangelista va con una misión específica y es la de crear en la persona o en el lugar a donde va a implantar su mensaje, crear convicción. Es decir, las 4 C del arrepentimiento. El evangelista va dirigiéndose a que la persona se arrepienta de su mala manera de vivir lejos de Dios y se dé cuenta y acepte la nueva forma de vivir en una relación con Cristo. Y entonces va a buscar las 4 C del proceso de arrepentimiento. La primera es convicción. La persona va a quedar convencida de lo que el evangelista le está planteando. La segunda es contrición. La persona va a sentir un peso en su conciencia, una carga, por haber llevado una vida lejos de Dios. Y va a querer entonces confesarla, decirle: sí,
Es decir, convicción, contrición y confesión. Es decir, sí, yo reconozco que he sido malo, que he sido... no he prestado oído al llamado de Dios, no he querido reconocer que existe ese gran Dios de perdón. Y la cuarta C es el cambio. De ahí en adelante decide cambiar. Voltearse. Voltearse hacia Dios. Y empezar a caminar en dirección contraria a como estaba caminando. Eso es el arrepentimiento. Esas son las 4C del proceso de arrepentimiento. ¿Qué es lo que busca el evangelista? Un predicador puede predicar de muchas cosas sin necesariamente estar evangelizando. Predicar y evangelizar no es la misma cosa. Evangelizar es un tema que tiene que ver con psicología, entre otras cosas, y con aptitudes, habilidades y capacidades estudiadas o que se tienen innatas. Depende. Es decir, las 4C del arrepentimiento, que son convicción, contrición, confesión y cambio. El evangelista debe buscar presentar los tópicos fundamentales del evangelio y argumentarlos bien. Tiene que conocer un conocimiento, ya que este es un ministerio transcultural, del trasfondo de la cultura donde va. No se le va a predicar lo mismo a campesinos que a científicos. No se puede ir con el mismo plan, ni el mismo enfoque, plan de salvación, el mismo enfoque, aunque el fondo, el corazón de todo es traer el alma a Cristo, a un reconocimiento de Cristo. Es diferente la manera en que se puede llegar, porque además hay una preparación previa que el evangelista debe tener, y es conocer dentro de ese ámbito en que va a presentar su evangelio, si es a representantes de un tipo de sociedad, si es a creyentes de cualquier otro tipo de religión, si es a personas totalmente ateas, si es a agnósticos. El evangelista tiene que saber cuáles son por lo menos las más comunes objeciones que le van a presentar para ya llevar una forma de responder. El evangelista tiene que decirle a la persona lo que satisfaga ese vacío donde Cristo no está, para que la persona reconozca que no sabe, que debe aprender y que tiene una nueva opción en la vida, la de andar con Cristo a partir de ese encuentro con el evangelista. Ayudar a llegar a un razonamiento inteligente a las personas que te van a decir, por ejemplo, yo no creo en la Biblia, y le vas a decir, yo no te pregunté si creías o no, te pregunté, ¿qué entendiste cuando la leíste? Y te van a decir, yo no leo la Biblia, y le vas a decir, es ahí donde está el por qué tú eres pecador. La persona puede apelar a sus atributos como hijo, como padre, como muy buenos, como esposo, como amigo, socialmente una persona buena. Yo no tengo por qué perder mi salvación. No, esas cosas no te hacen salvo. ¿Qué te dice la Biblia? ¿La leíste? No, yo no leo la Biblia. Pues ¿cómo tú vas a decir entonces que no crees en la Biblia si no sabes por qué la Biblia dice que eres pecador? Es lo que yo quiero explicarte. Que la Biblia dice que tú eres pecador por determinadas razones. Y cuando la leas, lo vas a comprender y vas a tratar de cambiar. Es lo que quiero compartir contigo. No quiero convencerte de nada. Yo mismo tuve que convencerme por mi propio estudio, pero yo estudié. Yo sé lo que la Biblia dice de mí y puedo saber por medio de mis estudios y convencerme. Quedé convencido de que tenía que presentar mi pecado a Dios y arrepentirme de él. Tú puedes hacer lo mismo, se le dice a la persona, si aceptas este evangelio, si vienes a estudiarlo, a verlo, yo te invito a que lo hagas conmigo. Y entonces pues esta es la labor del evangelista. No es que vamos a decir lo que se nos parece y vamos a enredarnos en los planteamientos que nos hacen, en las contradicciones que supuestamente nos dicen que tiene la Biblia. Tenemos que estar preparados y para eso hay que estudiar. Se requiere conocer cultura, se requiere conocer Biblia, se requiere tener paciencia y se requiere mucho amor por los que no tienen a Jesús, compasión como la tenía Jesús. Ha sido muy breve, pero creo que en algo les puede ayudar este comentario mío y mis criterios. Que Dios les continúe bendiciendo y los dejo con la bendición pastoral de 2 Corintios 13:14. Amén.